Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, la cordillera de los Andes. Bien, este tema lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar hoy día de las generalidades, aspectos generales de la cordillera, y luego vamos a pasar a conversar netamente sobre la cordillera en sí, toda su extensión completa, ¿de acuerdo? Y de sus características ya geográficas. Primero hay que conocer este eh, relieve tan maravilloso que nos da mucha diversidad en nuestro país. Incluso el señor Javier Pulgar Vidal utiliza la cordillera para formar las regiones geográficas del Perú. A través de ella y de los climas y microclimas que nos va a dar, va a ser una clasificación muy variada sobre lo que son las regiones naturales del Perú. Pero concentrémonos primero en qué es la cordillera. Simplemente llamada Cordillera de los Andes o Andes, es un sistema de montañas que están a nivel de Sudamérica. Es la más larga eh, de las que hay en las tierras emergidas y la segunda más alta del mundo. La más grande cordillera que hay es la del Himalaya, la segunda más grande es justamente la de los Andes. Hay que hablar que en la altitud más elevada, o sea, en el punto más alto, siempre está a menor temperatura. Entonces estamos hablando de una cantidad imponente de nevados. ¿Qué países atraviesa esta cordillera? Va desde Venezuela, Colombia, Ecuador, pasa por Perú, Bolivia, Chile y termina en Argentina. Si hablamos dónde se localiza, hay que hablar que la región que lo localiza es la región occidental, porque la oriental es la parte de Brasil, y ahí no hay cordillera. Occidental de América del Sur, desde la costa del Caribe hasta el extremo sur del continente. Atraviesa 7 países. ¿Cuáles eran? Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. La cordillera va a estar constituida por un conjunto de montañas y volcanes. También hay volcanes que van a formar parte de esto, ya que también son elevaciones. Entre los que se encuentra, por ejemplo, el Aconcagua, el Nevado de los Ojos del Salado, el Nevado Huascarán en Perú, el punto más alto, el Chimborazo, el Nevado del Ruiz y Galeras y Bonet. Ahora, si hablamos de sus principales características de la cordillera de los Andes, hay que hablar que tiene un gran tamaño, una gran longitud. ¿Cuánto es el diámetro que va a tener en completo la cordillera? Más o menos unos 7.000 kilómetros. Va a ser ancho, más o menos de 200, 700 kilómetros de anchura, que va a ir disminuyendo conforme va avanzando. Y la elevación máxima, el punto máximo, es el de justamente 6.962 metros. La elevación más alta que hay no es la del Perú de Huascarán, sino el famoso Aconcagua, que tiene una superficie más o menos de unos 3.37 millones de kilómetros en total. ¿Ya? Esa es la superficie completa de la cordillera de los Andes, o sea, todo el tamaño que va a extenderse, 3.37 millones de kilómetros. Ahora, si vamos a hablar de placas y cómo se formó la cordillera es justamente la formación de montañas, y las montañas se dan por la presencia de las placas que están debajo de la tierra. Estas al impactar, ¿no? Forman elevaciones que son toda la cordillera, ¿ya? Cada placa se junta, ¿no? Une y forma toda la cordillera, todos los cerritos, ¿está bien? Y justamente así es como se formó esta gran cordillera. Hace 100 millones de años, aproximadamente, fines del periodo Cretácico, producto de este movimiento, de esta unión de placas, se forma la cordillera. La placa que más problema nos hace a nosotros, la placa de Nazca, que se encuentra justo debajo del Océano Pacífico, se mueve hacia la placa de Sudamérica y por debajo de ella hace que se empuje hacia arriba, el borde oeste de la placa sudamericana formando la cordillera. ¿Cómo ocurre este proceso? Mira, acá te lo pongo en el gráfico. Vamos a poner el señalador, ahí está. El proceso se llama subducción, ya que la formación y crecimiento de numerosos volcanes que se encuentran en la cordillera es el proceso por el cual se da gracias al empuje de estas placas. Mira, esta es la zona de subducción, esta parte de acá. Acá es donde van a chocar las placas. Esta es la fosa del océano, ¿no? La corteza de la Tierra, y cuando chocan las placas, generan justamente, mira, ahí está, esta elevación. Muchas de esas elevaciones cerradas son justamente la cadena de montañas, pero las que van a expulsar
magma o van a tener justamente la energía, porque la energía que expulsan la miden en calor, ¿no? Que se conocen como magma, van a formar una gran también cadena de volcanes. El Perú no es ajeno a esto. Tenemos el Misti, que es uno de los volcanes más conocidos, que también es formado y forma parte de esta cordillera. Dice, ¿qué flora, o sea, qué vegetación crece en esta cordillera? Si yo te dije al principio que la cordillera es la responsable de las áreas geográficas naturales del Perú o las regiones geográficas del Perú, quiere decir que es rica, variada en vegetación, variada en flora y también en fauna. A las faldas, porque arriba va a ser difícil que se genere flora ya que es un clima muy frío, muy extremo, pero en la falda de los Andes tropicales, en la selva, crecen árboles, anchas y perennes, una gran variedad de árboles y vegetación de gran tamaño, especies que van incluso hasta los 900 a 1200 metros de altura, que se convierten y forman los bosques subtropicales que conocemos. También vamos a ver que hay áreas que son menos densas, que pueden haber especies con árboles o plantas de gran hoja, como las caedizas o las coníferas. En la parte más arriba, vamos subiendo a la cordillera, vamos a ver vegetación que se conoce como los arbustos, las hierbas, las plantas de tipo alpino, hasta llegar a las plantas o a vegetaciones que crecen a nivel casi de la nieve, que también hay plantas que tienen algunas pocas, pero que viven con climas extremos. En cuanto a los animales, si hablamos de animales, en el Perú nada más, y en gran parte de los Andes, el ave más hermosa y más majestuosa es el cóndor. Justamente es la más conocida, ya que va desde Venezuela hasta Argentina, el hábitat donde se desarrolla este animal. En la zona donde hay lagos y humedales va a haber una gran cantidad de aves de otro tipo, acuáticas, aves por ahí que migran de la costa también hacia esta zona, flamencos, también va a haber una gran variedad de insectos como las mariposas, la catástica, la Licanidae, también vamos a tener, por ejemplo, la mariposa negra andina, que es la más conocida, ¿no? Son justamente esta gran variedad de animales que da. Si hablamos solo de mamíferos, podemos mencionar que por los Andes, vamos a las partes más altas, vamos a tener la presencia de estos animales propios de nuestra región, nada más, que son los camélidos. Justamente el guanaco, vamos a ver las llamas, las vicuñas, pero el guanaco es el que más importancia da porque no solo está en Perú, sino en todos los países y va desde Perú hasta las tierras de fuego en Argentina. Así ese sur, ¿no? Se desarrollan ese tipo de camélidos, siendo el más importante el guanaco. En el siguiente recuadro vamos a ver cómo se formó los Andes según la historia, según la edad geológica. La primera época, la época de la piedra paleozoica, se plegaron y ascendieron la parte de la cordillera oriental, como decir la precordillera de La Rioja, la cordillera de San Juan y Mendoza, la cordillera frontal y la parte famantina. Es la primera parte que comenzó a nacer de la cordillera. En la era mesozoica, las cordilleras plegadas fueron sometidas a un prolongado e intenso proceso erosivo. Comenzaban a salir debajo de la tierra los volcanes. Los segmentos marinos y continentales acumularon una zona que se llamó zona deprimida. Además, hay que hablar que las erupciones de grandes áreas y formación de punta de volcanes en toda la Puna hicieron que la cordillera oriental y frontal, así como la Patagonia, la meseta misionera y el este de la llanura de Chaco paranaense, se comenzaran a plegar, formando el sistema de la Ventania o sistema de las, también llamado Patagónides, que era la segunda formación de cordilleras o montañas. Luego la era cenozoica, ¿ya? Ocurre la orogénesis andina. Quiere decir que oro es formación. ¿Qué dice formación? Oro de lo que es la depresión, la parte baja de las montañas. Se comenzó a salir grandes cadenas de montañas, ya no vinculadas a los volcanes, sino solamente cadenas montañosas, que se van a plegar y ascender en la parte de las partes sierra de los Andes. Nace la cordillera en sí, ahí reside la cordillera principal, los Andes de la Patagonia, o los Andes conocidos como fueguinos, sale todo el sistema de montañas de Famatina
y las Antártides, conocemos como Antártida nosotros, ¿no? Y así fue acompañado de erupciones también o fusiones volcánicas. Nuevos volcanes comienzan a ser ya inactivos la gran mayoría. A la fuerza de esto, hay que hablar que sobre todo relieve que se forma, se fracturan y también asciende lo que conocemos como puna. O sea, la cordillera oriental, frontal, la precordillera de La Rioja, la cordillera de San Juan Mendoza, de Tandilla, de Ventanilla y Sierras Pampeanas, se formarían tal y como las conocemos actualmente debido a este despliegue, ¿no? A este ascenso de la orogénesis andina. Ahora, si hablamos de la cordillera, ¿no? Justamente va a tener diferentes alturas. La altitud va a estar vinculada justamente, ¿no? A la magnitud. ¿Qué tan próximo estemos a nivel del mar? En el caso de la cordillera, por ejemplo, vamos a ver que los vientos que están en la parte superior hacen que las temperaturas sean más bajas, o sea, el frío aumenta. Por lo tanto, el aire frío y húmedo va a ir ascendiendo, mientras que cada vez que disminuya hacia la parte de selva, ¿no? Va a tener un aire más caliente o un aire más disperso. En la cordillera de los Andes vamos a hablar de los climas, que no están definidos, ya que hay épocas que hay frío o épocas de calor, nunca va a alcanzar niveles extremos en el centro, sino solo en la parte superior o en la parte inferior. En los Andes, por ejemplo, se puede presentar heladas, sequías, granizadas o lluvias en gran cantidad. En la noche puede helar en un verano o también puede hacer mucho calor. Normalmente vamos a hablar nosotros cuando decimos cordillera, ¿no? La parte alta de lugares fríos en todas las épocas del año, ya que los vientos, a medida que ascienden del nivel del mar, van a bajar la temperatura. Va a caer nieve. Puedes notar justamente que en cada pico hay como una especie, ¿no? De cumbre blanca, ¿no? Siempre cuando viajes a la sierra vas a ver, y es por la altura. A mayor altura, más frío. ¿Quiénes utilizaron la cordillera entonces en esa época? Bueno, luego de la formación de la cordillera es obvio que hay que habitarla. Si te da variedad de climas y tú te adaptas, porque el ser humano se adapta a esto, comenzaron a habitarla diferentes grupos étnicos y culturales. Estamos hablando de la famosa tierra de los incas, siendo ellos quizás el pueblo más famoso, ya que habitó todos los Andes en tiempos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, y establecieron justamente en el Perú una ciudad icónica. En los Andes, en esa cadena que forman los Andes del Perú, está nada más y nada menos que Machu Picchu, en las inmediaciones de la montaña del mismo nombre, a casi 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y es un claro ejemplo de la variedad de clima. Las personas suben muchas, dependiendo en qué estación estén, ¿no? Y en qué momento esté el clima, con sus casacas inmensas, porque hace un frío, o a veces simplemente con polo, otros que están escalando, hay áreas que hace calor, hace frío, porque justamente muestra la variedad de los Andes, diferentes microclimas o cambios de estación o cambios de la temperatura de forma espontánea. Eso es lo más importante que recalcaría yo sobre los Andes peruanos. Bien, nos vamos a ver en el Zoom en un par de horas, ¿ya? Hoy hablamos de la cordillera de los Andes y su importancia en el clima de nuestro país. Recuerda, nos vemos en un par de horas en el Zoom. Cuídate. Chao.